Y esta mañana extraordinaria vamos a hablar sobre el concepto El viaje de Chihiro Movie Concert, que es un espectáculo que ustedes no se pueden perder. Rebeca Roa, bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto. Luis Ángel, bienvenido. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Pues a ver, cuéntenos de qué estamos hablando. ¿Qué es eso de El viaje de Chihiro Movie Concert? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un espectáculo que tenemos con única función el 27 de diciembre. ¿Qué es Movie Concert? Bueno, nosotros proyectamos la película del viaje de Chihiro, una película japonesa con más de 35 premios, y lo que hacemos es orquestarla en vivo. Entonces son 28 músicos en escena, orquesta en vivo, tú ves la película y al mismo tiempo estás escuchando la música. Si quieres escuchar, no sé, los violines, si quieres ver cómo se toca eso, puedes solo asomarte y van a estar ahí todos los músicos en vivo. Aquí en esta película no hay diálogos como tal, únicamente la están musicalizando mientras se está transmitiendo, ¿o cómo? Exacto, nosotros lo que hacemos es editar toda la película, nuestro equipo le quita toda la música, le deja los diálogos que van a estar en su idioma original. Entonces tú escuchas la película, los diálogos originales, y la música es la que nosotros hacemos. Ah, entonces sí va a haber ese texto o esos subtítulos, Sí. y a la hora que entre la música, entran ustedes a musicalizarla como tal. Claro, pero la peli sigue corriendo, siguen los efectos especiales, sigue los diálogos, sigue todo. Exacto, no, es increíble, súper chamba de nuestro musicalizador, bueno, del que está haciendo toda la edición de la película. Uf, increíble. Ahora, este concepto ya se ha hecho algunas ocasiones aquí en México. ¿Cómo deciden ustedes retomarlo y llevarlo al Centro Cultural 1 el 27 de diciembre? Bueno, nosotros ya, este es nuestro tercer proyecto. Nosotros hicimos Amélie también, El extraño mundo de Jack. Y digamos que somos de los pioneros de este concepto de Movie Concert. Está también en Europa, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que a nosotros nos llama? Bueno, que podemos acercar al público a que escuche una orquesta en vivo, a que escuche arte, que pueda tener cierta cultura, con algo que es mucho más conocido, que es una película. Aún así nosotros buscamos ciertos estándares, ¿no?, de calidad en una película. Y bueno, qué mejor que El viaje de Chihiro. ¿Por qué decidieron que El viaje de Chihiro tenía que ser musicalizada o a tomarla para este concepto? ¿Qué es lo que vieron? Bueno, pues en primer lugar, la música de Joe es increíble, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, tratamos de que en sí la película ya sea pues increíble y que el soundtrack sea memorable, ¿no? Y entonces el viaje de Chihiro pues tiene las dos cosas, ¿no? ¿Por qué no? Y también, perdón, que es un espectáculo para toda la familia, es decir, la música o los personajes, no porque sea de anime, es para cierto público. Esto es para toda la familia, para niños, para grandes, para todos. Sí, ahora, tanto trabajo para un solo día, ¿por qué? A ver, eso es lo que no entendemos. No tendría que hacer una serie de 3, 4, 5 días como para poder, porque ¿cuánto tiempo se tardaron para poder hacer esto? Pues unos meses, pero no, está bien. Una función porque de lo poco bueno. Sí, de lo pero muy poco, ¿eh? Bueno, pero muy poco, ¿no? Claro, claro. Pues los esperamos ese día, el 27 de diciembre a las 8 de la noche. Tenemos muchísimas sorpresas, vamos a tener invitados increíbles, va a haber una firma de autógrafos. Tenemos a nuestra queridísima amiga Pato, del canal de Pato, una youtuber súper divertida, otaku. También tenemos a nuestros queridos amigos de ¿Qué parió? Ellos también van a estar, van a abrir, va a ser el show y después van a cerrar y va a estar increíble, tienen que ir, la firma de autógrafos pueden hacer, empieza a las 6 y después ya el evento a las 8, va a estar increíble, por favor. Síganlos, chequen las páginas, las redes, estamos en Facebook como Arts Orquesta MX, denos like, compartan, pasen la voz, los boletos ya están disponibles. Pues muchísimas gracias, Luis Ángel. Te agradecemos en el alma, el tiempo nos come de más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos.